¿Dónde deseas la transformación? Habla como si ya sucedió. Me siento muy bien. Me veo joven. Mi vida es fácil. El dinero llega cuando lo necesito. Es absurdo al principio, pero así es como funciona este juego. Tenemos que... Deja de depender solo de nuestros sentidos físicos, que me hacían creer que mi vida era un desastre. Todo está bien. No confíes únicamente en ellos. Siguen teniendo un propósito valioso. Empieza a construir tu mundo interior con pensamientos y emociones y quizás, para obtener ese crédito extra, aunque sea frente al espejo, afirma, mi vida es fácil. Tengo total claridad. Todo lo que toco se convierte en oro. Y luego, para el golpe de gracia, actúas con demostraciones como si fueras digno. Doy la bienvenida al legendario Mike Dooley al programa. ¿Cómo estás, Mike? Hola, es un honor ser recibido por una leyenda y trataré de estar a la altura. Nombre aquí. Mike, te aprecio mucho, amigo. Te sigo desde hace tiempo y el trabajo que has estado realizando en el mundo. Eres uno de esos pioneros en este ámbito, de entender el universo, de conectarte con él, la ley de la atracción. Actuaste en ese pequeño filme independiente llamado El Secreto. Hace mucho tiempo, no, pero adoro cómo manejas las notas del universo. Me pareció tan hermoso al escucharlo por primera vez. Pensé, gracias a Dios hay quien hace esto. Esto fue antes de mi entrada en este campo. Ya te seguía antes de involucrarme yo mismo, este loco mundo de los podcasts. Así que te agradezco a ti y lo que haces por el mundo, amigo mío. Así que gracias. Oh, Dios mío, igualmente. Muchas gracias, Alex. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué te inspiró a crear notas del universo? Y para quienes no lo saben, ¿qué son las notas para el universo? Vale, de acuerdo. En lo más profundo de la oscura noche de mi alma, mientras el calendario cambiaba de 1999, que no fue fiesta para mí, al año 2000, estaba concluyendo, limpiando lo que quedaba. Cerré un negocio que llevé con mi hermano por 10 años, con ayuda de mi madre. Vendíamos camisetas Tut y regalos Tut. Inicialmente, nuestras camisetas eran únicas. Luego pasamos a pensamientos únicos. Adquirimos el dominio tut.com antes de entender su valor, así que poseíamos tut.com y en 1999, al final de todo, me acercaba a los 40. Acababa de liquidar este negocio. Mi novia se había fugado con su novio. Y no era yo, no lo era. Era tan raro e incómodo como debió haber sonado. Dicen que busques la luz al final del túnel. Yo no tenía. Tenía una hipoteca enorme, no tenía ingresos. Y yo pensaba, ¿cómo me pasó esto a mí, de todos? Quiero decir que soy bueno. Sí, en los últimos 10 años, mamá, Andy y yo vendimos millones de dólares en arte. Camisetas totalmente únicas, adornadas con el arte de mi hermano, un increíble artista gráfico que sigue capturando la realidad hasta hoy. Mis pequeñas inscripciones. Confía en ti siempre. Imagina en tu mente todo lo que podrías ser y con un poco de tiempo verás que en el juego de la vida tus sueños cobrarán vida al pensar en el resultado final, como si ya hubiera llegado. Así que tuvimos estos pensamientos metafísicos con delfines, ballenas y peces de recuerdo, y ese negocio había sido un éxito rotundo, pero las tendencias estaban en declive y decidimos salir antes de hundirnos con el barco. Y así, quería algo que me recordara todos los días las verdades de la realidad. Creo que son absolutas, son inamovibles. No me agrada, cada quien su verdad. Pierdes tu poder. Hay verdades inviolables e inamovibles. Cada uno tiene su camino, su senda hacia la verdad. Hay 1 millón de rutas a Roma, pero ninguno de esos caminos altera Roma. Somos creadores de lo divino. Nuestros pensamientos se materializan. Solo existe el amor. Todo es para un bien mayor. Son inamovibles. Recuerdo pensar, no intentes entender cómo llegaste a esta pesadilla, este desastre automovilístico de tu vida. Profunda en la verdad. Recuérdalo. Sumérgete en ella cada día y descubre cómo avanzar sin necesidad de descifrar lo que acaba de suceder. Y más tarde, si así lo deseas,
Puedes mirar atrás al desorden, analizarlo y comprenderlo. El maestro, narrando el drama. Pero necesitaba salvar mi vida. Financieramente, románticamente, sin ataduras, sin relaciones, sin hijos, nada. Sentía que no tenía nada que mostrar por 40 años de vida. Y además, cumplir 40 era como tan ominoso y aterrador. Hace 23 años no tenía idea de lo insignificante que era ese pequeño bache. Una de las cosas que hice para sumergirme en la verdad en aquel entonces, cuando Windows estaba recién apareciendo, había un protector de pantalla y había un pequeño biplano que volaba en la oscuridad y podías poner una pancarta detrás de él. Y yo decía, Mike, todos son ilusiones. Mike, estás soñando. Mike, no estás solo. Mike, eres todopoderoso, eres eterno. Eres un gladiador del amor y la alegría. He estado solo para salir. Amén de este bajón de una confusión y desolación desgarradoras. Dudaba si sería feliz tras la partida de mi novia, sufriendo náuseas y perdiendo peso, peso que no podía permitirme perder. Recuerdo rezar de rodillas junto a mi cama cada noche, costumbre de mis tiempos de católico. Eso me reconfortaba entonces. Ya no era católico, pero seguía siendo extremadamente espiritual. Solo digo, querido Dios, no tengo ni idea de cómo he creado este lío, pero sé lo que quiero. Riqueza y abundancia para no perder mi hogar, amigos y risas, creador, trabajo gratificante y viajes internacionales. Tú resuélvelo. De eso podemos hablar en un momento. Eso fue una fórmula mágica para confiar los cómo a la inteligencia divina, insistiendo en resultados deseados con tableros de visión y afirmaciones. Y deseando estar sumergido en la verdad, busqué esa novedad llamada Internet allá por 1999 y estaba buscando dosis diarias de inspiración y realmente no podía encontrar ninguna con pensamiento nuevo, metafísica entrelazada. Y como tenía una base de datos de 1000 correos electrónicos, de gente que visitaba nuestras tiendas de camisetas, que querían saber la oferta semanal, nadie compraba, no éramos una experiencia de compra segura en línea. Ni siquiera distinguíamos entre seguro e inseguro. Aún así, enviaba pequeños poemas sobre imaginar en tu mente todo lo que puedes ser y con tiempo. Teníamos cientos de otros poemas sobre nuestro poder y la belleza de la vida. Así empecé a enviar correos como Mike, que nunca fueron muy populares, pero hubo semanas con crecimiento negativo de suscriptores, pero al finalizar uno y al principio yo estaba como Mike. Si la gente supiera dónde está tu vida ahora, no estarían tan dispuestos a leer lo que tienes que decir. Pero, como nadie los enviaba, comencé a hacerlo yo. Lo que quería era la respuesta a tu pregunta. Desde entonces, Alex se convirtió en una sensación constante como, sabes, Mike, cuando afirmas ser los ojos y oídos de lo divino en un email, donde tus pensamientos se materializan, tus palabras te elevan, todo es posible, y firmas, como si fuera un aguafiestas. Bueno, entonces tuve esta idea. Si lo firmara como, ya sabes, una metáfora de Dios, sin mencionar, podría acertar diciendo cosas que como Mike no diría, soltándome más y sería percibido de forma distinta. Pero yo, por alguna razón, no puedo hacerlo. Sé que suena arrogante. Y aquí estoy con los estragos de mi, digamos, afán de ser todopoderoso, pero la sensación persiste. Y entonces recuerdo, tras 9 meses escribiendo correos que al principio eran semanales y después diarios, como Mike, pensé, hazlo un viernes, escribe como si fueras el universo. Así empecé esa mañana. Y escribir para mí es siempre a trompicones, saber, teclear, copiar, pegar, maldecir, teclear, copiar, cortar, pegar, maldecir. Pero al final del día había escrito algo así como, su atención, por favor. Su atención, por favor. Esto es el universo. Y no sabía qué vendría después, pero así es mi proceso de escritura. Y entonces escribí, hoy registraré cada uno de tus pensamientos y emociones, cada palabra y comportamiento.
No importa cuán generoso o tacaño, no importa cuán empoderador o temeroso, no importa cómo sea esto o aquello o esto o aquello, y todo lo que registro, Alex, está personalizado, todo se te reproducirá lo antes posible, como algún tipo de manifestación física en tu vida. Gracias. Eso es todo. Y eso dio paso a la introducción del humor. Como que si Mike dice gracias, eso es todo, no tiene gracia. Pero si es Dios y es como gracias, si es Dios, vaya que sí. Así que hay espacio para la ligereza y la sorpresa, que es la clave del humor. No soy hilarante. Mis amigos no me consideran gracioso, pero lo fue, lo fue. Desató sonrisas y la gente respondía con agrado. Pasaron 6 meses más, Alex, hasta que me dije, Mike, deja de escribir como de lunes a jueves y hazlo de cada viernes, porque se volvió un ritual. Escribe notas del universo. Y los suscriptores siguieron llegando, solo por el boca a boca. Correos electrónicos gratuitos. Miles de textos se han escrito. La mayoría requirió de 4 a 6 horas para redactarse, y cada uno tiene cerca de un párrafo. Así comenzó esta peculiar industria hogareña, el Club de Aventureros Táctiles, con aventuras reales, giras mundiales y la vida soñada. Vaya, eso es increíble. Pero rápidamente quiero retroceder un poco más, desde donde empezaste con tu historia. Tienes muchos aspectos metafísicos y muchas de estas ideas que, para ser honesto, en aquel entonces no eran tan abiertas como ahora. ¿De dónde viene eso? Siendo un ex católico, también soy un católico en recuperación. Así que, ¿dónde descubriste esas ideas? Imagino que leíste algunos libros o encontraste algo que de alguna forma te condujo a ellas. Sí, antes estas conversaciones estaban en la sección de ocultismo de las librerías. Claro, porque todos somos demonios, Mike. Lo sé, lo sé. Mi madre siempre fue una lectora apasionada, una lectora voraz. Yo siempre he evitado leer. No me gustaba leer. No era buen lector. Pero cuando estaba en la universidad, alrededor de los 20 años, antes de Internet y móviles, ella me mandó este libro por correo. Era un texto de Seth, dictado por la canalizadora Jane Roberts con nota adhesiva. Debes leer esto. Y ella me lo dijo por teléfono en nuestra llamada, con cable. Dijo que esta señora entra en trance y Seth se manifiesta y su esposo toma la dictación a mano alzada y ¡pum! Libro tras libro, perfectamente dictados por Seth. Y yo estaba como, mamá, has perdido la cabeza. Esto es un puente demasiado lejano, una locura. Si no le cuentas a nadie lo que haces. Y ella dice, cállate, lee a Seth. Olvida de dónde proviene. Evalúa si es válido o no. Y yo hice lo que me dijeron, siempre cerca de mamá. Y eso cambió mi vida entera para siempre. Hasta entonces había sido un gran buscador. Mi primer año en la universidad estaba como, ¿por qué diablos estamos aquí? Al final, todos mueren. ¿Estás bromeando? Después de una vida corta y se van para siempre, es como, ¿cuál es el sentido? Nada tenía sentido. Pero cuando realmente buscas con algún tipo de... sientes que debe haber una respuesta y sabes que está ahí, te vuelves un imán para ella. Las ideas, como bienes, se atraen por la ley de atracción. Para mí, vinieron a través de mi madre. Encontró los libros de Richard Bach, luego descubrió a Ramtha de J. Z. Knight, el libro blanco, y a Edgar Cayce. Ella me enviaba estos libros y yo estaba como, aleluya. Es como si todo lo sospechado, todo lo deducido por mí, que solo puede haber un Dios, que todo es Dios, se confirmara. Todos hacen lo mejor que pueden. No hay infierno, no hay diablo. Esas son invenciones de la mente humana y de hombres con agendas, lo confirmó Seth. Y luego Seth fue mucho más allá de lo que yo podría haber ido, hablando. Conoce la eterna validez del alma en términos claros y comprensibles, siempre con reverencia hacia la vida y absoluto, respeto a nuestro poder. Pensé que esto era mi pasaporte para una vida plena. Me gradué, me hice contador público certificado, trabajé en Pricewaterhouse por 6 años.
Luego monté una empresa de camisetas con mamá y Andy. Nos fue muy bien, nunca nos declaramos en bancarrota y no debíamos nada, pero nos retiramos antes de que las tendencias cambiaran, lo que creí sería mi peor pesadilla. Mientras relataba la oscura noche de mi alma, nada estaba bien. En retrospectiva, mirando atrás al desastre para preguntarme ¿de qué se trataba todo eso? ¿Qué tan mal estaba? ¿Qué creencias tenía que sabotearon tanto mi progreso? Y Alex, no hay señal de un desastre ferroviario. Era el comienzo de mi mayor sueño haciéndose realidad. El tren de mi vida se detuvo, algo muy extraño, para cambiar de vías, para poder ser más creativo, llegar a más gente, ser más leído. En ese entonces solo tenía 2 libros autopublicados, ahora tengo 18. Simon & Schuster. Oye, son mis editores. Era el comienzo del mayor sueño de mi vida haciéndose realidad. Pero para los sentidos físicos todo era malo. Y si hubiera buscado lo que estaba mal en mí, habría encontrado cosas. Me habría inventado cosas hasta tal punto. Habría necesitado un equipo de personas para deshacer el lío que era, lo cual no es una crítica contra el coaching o la terapia. Hay un lugar para todo eso, pero nunca olvides que tú eres el creador y que eres más grande que cualquier desafío que enfrentes, porque tú lo creaste, ya sea un diagnóstico, una bancarrota o cualquier otra cosa, tú eres su autor. Por lo tanto, tú eres su superior. Y al mirar hacia adelante pude involucrarme con todo lo metafísico, vivir de manera intencionada, crear conscientemente, cosas que he estado enseñando ahora durante 23 años y ser el ejemplo de lo que es. Y, curiosamente, sé que tú también has visto esto. Cuanto más cuidaba de mi pequeño yo y mi copa comenzó a rebosar, más grande se volvió mi definición de ser. Y ahora es como, Dios, todos deberían vivir así. Todos deberían saber estas cosas. Y ya sea una obra de caridad y apoyo varias de manera poderosa o es ayudando a otros a empezar su negocio o las distintas cosas que realizo. Me veo reflejado en todos ahora y creo que esa es la belleza de lo que el altruismo puede ser. Se define como mis necesidades, no las tuyas. Pero yo no creía que estuviéramos aquí para anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. No elegí ser Mike Dooley para luego dejar a un lado a Mike Dooley y vivir las vidas o problemas de otras personas. Cuando te ocupas de tus asuntos en casa primero, como enseñaría mamá, empiezas a verte a ti mismo en los demás. Y cuando tú, apagados los infiernos y obtenida tu estabilidad, lo que debes querer hacer es compartir el amor, compartir la abundancia, empoderar a las personas, enseñarles a pescar. Mi vida ha sido despegado y en vuelo. No estoy exento de desafíos o problemas, pero siempre aprendo. Lo aprendido lo comparto y pienso, Dios, este es el trabajo más genial de todos. Entonces, eso me lleva a mi próxima pregunta sobre nuestra amiga Sarah Landon, quien nos conectó y tú escribiste un hermoso libro sobre el sueño, el viaje, la eternidad y Dios. Con nuestra amiga del programa Sarah Landon, que ha estado con nosotros, creo, 3 o 4 veces, ya perdí la cuenta, pero ella es una medium y fue una de las primeras personas con las que hablé y realmente me introdujo al mundo del canalizar de esa manera. Te introdujiste al canalizar a través de... Seth, claro, ¿puedes explicarle a la gente qué es la canalización desde tu perspectiva, si no entienden el concepto? Por supuesto, como dije, hay verdades inamovibles, escasas y dispersas. Una es que todos somos uno. Somos de Dios, por Dios, puro Dios. No puede existir un Dios y un no Dios, ¿cierto? No hay un Dios y después sus 40 acres inferiores. El cobertizo de herramientas de Dios es como si fuera Dios mismo. Todo es Dios. Y Dios es una palabra pequeña ante la enormidad, majestuosidad, poder y amor indiscutibles al observar los milagros que perciben nuestros sentidos. Con esta unidad, quiero decir que, en realidad, Alex, solo existes tú y más tú, lo que me incluye, y para mí solo existo yo y más yo.
Así empieza a cobrar sentido lo que muchos mensajes profundos canalizados de Sara, el consejo y otros han expresado. Somos seres multidimensionales que hemos elegido un enfoque exquisito en la densidad del tiempo, el espacio y la materia. Tercera dimensión, como también se le conoce. Lo divino o todo lo que es quizás más inclusivo es verdadero si así lo quieres. Las palabras no bastan para describir la verdad. Aún así, hacemos lo posible y avanzamos siempre, en todo lugar y momento. Lo divino que es todo está en todas partes, siempre y simultáneamente. El tiempo, el espacio y la materia son ilusorios, como demostró la ciencia moderna. Es una mezcla. Así que al estar en todas partes, siempre y al mismo tiempo, no puedes verte, comprenderte, ni tener diferentes perspectivas. Por lo tanto, se ideó que, olvidándose momentáneamente, estamos en todas partes, siempre al mismo tiempo. Podría existir un emisario, si se quiere, una chispa divina enviada, pura divinidad, como una gota es puro océano. Y pueden creer fugazmente que estoy aquí, no allá, ahora, no después. Tengo o no tengo. La verdad es que todos estamos en todas partes, siempre. Solo podemos estar en todas partes, siempre al mismo tiempo. Pero jugamos este juego por el gozo, por la aventura, por el encanto y por las emociones que nacen de vivir una vida pensando que las ilusiones son la realidad. Y luego nos encontramos como Mike y Alex, meras chispas de lo divino. Tú y yo estamos conectados a un nivel medio, además de ser simplemente los mismos. Chispa de lo divino, si así lo quieres. Hay yoes superiores, hay guías espirituales, hay un montón de ellos. En la densidad de la tierra o en el intermedio. Existen familias del alma, conexiones espirituales. Donde haya amor, intriga o similitud de pensamiento, nos atraemos. Y lo que Sarah y Jane Roberts y tantos ahora, Dios mío, has logrado un establo de estrellas en tu repertorio y espectáculos. Cada vez más gente se inspira y se cuestiona, ¿seré capaz? Claro, todos podemos. Incluso esta charla entre tú y yo está canalizada. No son las células físicas de nuestro cuerpo las que están. Producen esta conversación. Somos canales de nuestro espíritu. Como Matt Kahn dice, solemos canalizar nuestro ego, pero sigue siendo espíritu. Así, todos podemos conectar con otras partes de nosotros, como nuestro yo superior, o alguien más distante, como Beethoven o el cartero. Tenemos esa capacidad al ampliar nuestro enfoque con intención, comprendiendo la verdad y la naturaleza de la realidad, que revela nuestra conexión en el amor y con buenas intenciones, porque solo nos sabotearíamos si intentáramos engañar o manipular a alguien con buenas intenciones para traer claridad para una vida más alegre. A todos a nuestro alcance, creamos el permiso para hablar desde nuestro yo más elevado o atraer otras versiones de nuestra familia del alma reencarnacional incluidas. Chispas de conciencia en otros planetas de distintas dimensiones. Eventualmente, no tendremos suficiente en común. Creo que existen fantasmas espaciales en Saturno ajenos al tiempo, espacio y materia, por lo que no los canalizaremos. Sin embargo, con deseo e intención, y tal vez habiendo elegido esta vida, siempre con libre albedrío, todo es susceptible de cambio. El deseo puede ser para elevar la frecuencia de un planeta en caos, como el nuestro, para hacer luz y sostener la energía. Nos conectamos con eso para iluminar nuestro yo superior. Es innegable que al escribir algunos libros y las miles de notas del universo, he logrado, más que en otras ocasiones, dejar a un lado mi ego y permitir que el espíritu o intuición o yo superior emerja. Algunos alcanzan este estado en trance, olvidando lo ocurrido. Otros en trance consciente, algunos mediante escritura automática y otros a través del deporte, las artes u otras expresiones, como si todo fuera espíritu y todos participáramos. Todos podemos aprender a hacerlo como Sarah Landon o Jane Roberts. ¿Sabes qué es gracioso, Mike? Es que al escucharte hablar me suenas como un medium.
Tengo tal experiencia con... He hablado con tantos médiums en mi vida al oír tu voz. Te juro por Dios que estás canalizando a alguien, por la cadencia, la forma en que te mueves. Quizás sean solo más de 20 años haciendo esto, pero amigo, fluyes tan hermosamente y no tienes tropiezos. Así que se parece mucho a canalizar a mis amigos, solo lo menciono. Me encanta escuchar eso, realmente me encanta, y elijo creerlo y verlo cada vez más en mí mismo. Sí, en efecto, todos canalizamos todo, y creo firmemente que con la experiencia que he tenido, permitiéndome creer más en ello. ¿Leíste Ilusiones de Richard Bach? Oh, claro que sí. Claro, ya lo sabía. Debe estar aquí en algún lugar. También yo. Tengo como varias copias por toda la casa. Bueno, el Mesías juguetón, Don Shimota en ese libro toma una guitarra y empieza a tocar esta pequeña guitarra de juguete en 1900, farmacia del pueblo. Y Richard Bach, que también es un personaje en la historia, dice, no sabía que sabías tocar la guitarra, Richard. Y él responde, ¿crees que algún Mesías que se precie no podría tomar cualquier instrumento y tocarlo? Dijo Richard. El truco está en borrar tus pensamientos, cualquier creencia de que no puedes. ¿Crees que algún Mesías podría... Oh, no, lo siento, no puedo hablar. Podemos, todos, realizar lo que tus invitados mencionaron. Es la sexta densidad, el potencial de la conciencia crística en nosotros. Podemos doblar las ilusiones de tiempo, espacio y materia. Acceder al conocimiento directo. Llámalo canalización o nuestro más alto ser. Todos podemos hacerlo todo. Por eso es lenguaje común, incluso anticuado. Todo es posible. Nada es imposible. Todo es posible. Y Jesús dijo, las cosas que yo hago, ustedes harán mayores. Y no dijo si vas a mi iglesia, no dijo si te vuelves vegano, no dijo si dejas de comer carne los viernes, no dijo primero, debes confesar tus pecados. Él dijo, que podemos hacerlo. Cree y recibirás, sin condiciones. Y así todos estamos aprendiendo a navegar nuestras creencias y confiar como un niño, en la magia de la vida, manifestando el espíritu, operando en un nivel superior. Así que el ego es precioso, un hermoso ego. No tiene nada de malo. Lo situamos en el asiento del conductor y también en el del copiloto para que actúe como tus oídos y ojos en el terreno. Así, el 99% del tiempo seremos fluidos, desplegando alta sabiduría, sabiendo siempre cuándo girar a izquierda o derecha, sin dudar qué palabra sigue. Esto nos espera y es lo que vamos a experimentar. Es un tiempo extraordinario y emocionante para vivir. Una era de despertar e iluminación. Acuario, un nuevo calendario maya. Estamos siendo retirados y avanzando. El libro de las revelaciones, Nostradamus. Todos sintonizaron con esta época. Va a ser una locura, pero las ventajas son de otro mundo. Entonces empezamos a verlo. Permíteme preguntarte porque estoy de acuerdo con todo lo dicho, la manifestación, la ley de atracción, estas ideas, la gente no estaba lista para ellas. Hace 40, 50 años, en los 60, 70, 80, realmente no. Tal vez un par en la sección ocultista de la librería, quien lo entendía, pero aparece una película como El Secreto, para bien o para mal, no era perfecto. Sin embargo, creo la idea masivamente cambió la conciencia de un amplio sector de nuestra población. Las películas también. Matrix lo hizo con la teoría de la simulación. Hay muchísimas películas de este tipo que se estrenan. Ahora se habla del multiverso por todas partes, donde los conceptos de realidades paralelas y multiverso eran como, oh, eso es solo ciencia ficción. Ahora los físicos cuánticos están diciendo, no, hay algo ahí. ¿Estás de acuerdo en que existen estos momentos, estas grandes cosas que surgen como cuando se publica un libro y cambia la mentalidad de las personas? Todos empezamos a despertar más y más, arrastrándonos por el barro, limpiándonos y como que, oh, empiezo a ver algo de luz. ¿Crees que hacia allí es donde todo esto se dirige, hacia donde todos vamos? Oh, Dios, sí. Ese fue un momento crucial al revelarse el secreto.
aunque Rhonda ya me lo había mencionado, incluso durante el rodaje. Ella dijo que el objetivo era llevar alegría a miles de millones, y eso se ha logrado. Viajando por países empobrecidos, en Sudamérica, Asia, hasta vendedores ambulantes conocían pornografía y locuras, pero también tenían copias del secreto. Y yo bromeaba con el público cuando la verdad empieza a venderse al mismo nivel que la pornografía. Algo está pasando en ese planeta, oh Dios mío. Y lo que hizo el secreto, creo yo, fue dio permiso a la gente para reconocer que realmente tienen un punto de contacto con su futuro y el desarrollo de los acontecimientos. Además, enseñó una lección sobre la responsabilidad. Es decir, con gran poder viene gran responsabilidad, como afirmó el padre de Superman. Hombre araña, hombre araña. Spider-Man, thank you. No puedo permitir eso. Sí, si dejara pasar eso, los comentarios explotarían, señor. Así que solo lo estoy señalando, señor. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, al contrario, con gran responsabilidad hemos sido extraños. Aún salimos de tiempos primitivos en la evolución de la conciencia, impulsados por el miedo y la supervivencia, lo cual es comprensible, pero al avanzar hacia un punto donde decimos, oye, tal vez la vida no solo me sucede a mí, quizás si hablara más optimista sobre mi vida, oye, quizás esto es el poder del pensamiento positivo, tal vez haya algo más que solo una forma de ver la vida. Quizás haya un poder real ahí. Y creo que esa fue la primera vez que la gente tuvo una corazonada de que no tienes que soportarlo más. Tienes elección, tienes opciones. Y, oye, ¿no resuena esto con lo que nos han enseñado sobre el poder del pensamiento positivo? ¿No resuena con el hecho de que los atletas usan la visualización creativa? Crea una imagen en tu mente del resultado deseado y engañas a tu cuerpo. No sabe la diferencia entre la imaginación y la realidad. Y de repente la gente empezó a entenderlo. Y claro, solo pudo haber sido porque en ese momento en las sociedades y las civilizaciones, vagabundeos empezaban a no tener que asadonar en los campos 9 todas las horas del día. En los últimos 50 años por la tecnología todos empezaron a notar quizás. Un filósofo de sillón se detiene a pensar, ¿cómo es que fulano siempre tiene suerte y sutano siempre tiene mala suerte? Recuerdo que cuando era adolescente y competía en el circuito de tenis, mi madre me introdujo al poder de la visualización creativa. Me recomendó dos libros fundamentales, Psicocibernética y El juego interior del tenis, ambos enfocados en el poder del pensamiento. Fue en esa época cuando tuve mi primera novia. Se llamaba Patty, con cabello rubio hasta el cinturón. Disfruto compartir con la gente y siempre temía esos incómodos silencios con la chica de secundaria de la que tomaba la mano. Oh, hombre, era de desarrollo tardío, un florecimiento tardío, pero me sentía incómodo en esos silencios. Como, ¿por qué no habla? ¿He dicho algo estúpido? ¿Es este el principio del fin? Estaba desesperado por decir cualquier cosa. Y empecé a decir, porque mi tío, que venía de visita desde Londres, yo vivía en el saber, siempre tenía jet lag. Decía cosas como, estoy tan agotado, jodidamente exhausto. Empecé a decir, estoy cansado, aunque no fuera cierto, solo para hablar. ¿Puedes creerlo? Era como una mosca en la pared, observando en retrospectiva lo que hacía al decir en cada silencio, que era constante, y yo hipersensible, realmente estoy cansado. Estoy tan cansado, Patty. No sé, estoy exhausto. Estoy agotado. ¿Cansado? Estoy cansado. Al final ella dice, Mike, ¿por qué estás siempre tan cansado? Recuerdo que respondías algo así como, no sé, pero lo estoy. Y me di cuenta, diciendo una gran mentira. A pesar de las evidencias de mi cansancio, con frecuencia. Realmente me detuve, exhausto al límite. Y entonces me pregunté si dejase de hablar de mi cansancio constante, aunque fuese verdad. Eso es aterrador. Somos poderosos, lo reconozcamos o no, miremos donde miremos. Hay un efecto en las ilusiones. Y aunque ahora esté cansado, si dejo de decir lo cansado que estoy, me pregunto si me sentiré mejor. Y así fue, Alex, fue verdaderamente impactante. Así es, y quiero decirles al público, sí, yo, ¿no crees que podrías hacer lo mismo? ¿Piensas que si te sintieras genial ahora mismo y empezaras a decir,
12 veces al día lo agotado que estás, sin más libros de autoayuda, sin cambiar tu dieta, sin ser consciente de lo que haces en el mundo. Solo di que estás cansado 12 veces al día y realmente siéntelo. ¿Crees que tendrías éxito? Y es como, claro, sí tendrían éxito. Todos saben que lo lograrían, así que cámbialo. ¿Dónde quieres la transformación? Habla de ello como si ya hubiera ocurrido. Me siento tan bien. Me veo tan joven, mi vida es tan fácil. El dinero aparece cuando lo necesito. Es absurdo al principio, pero así es como funciona este juego. Tenemos que... Deja de depender tanto de los sentidos físicos que a veces me hacían ver mi vida como un desastre y todo mal cuando estaba bien. No confíes solo en ellos, siguen siendo importantes. Empieza a construir tu mundo interior con pensamientos y emociones, y quizás para ese crédito extra que mencionas, incluso frente al espejo, afirma, mi vida es fácil, tengo total claridad, todo lo que toco se convierte en oro. Y luego, para el golpe de gracia, actúas pequeñas demostraciones de dignidad, energía, bienestar, como si el dinero sobrara, al estilo de Seth en sus libros, ¿sabes? Gastando unos centavos diarios, aunque seas pobre, en lo que sea. Selecciona objetos o regala unos centavos ajustados por la inflación, unos dólares, o unas rupias, o unos euros, demostrando que tu testigo interior lo percibe. Tu testigo interior no conoce la diferencia. Tu testigo interior, tu yo superior, como quieras llamarlo, se da cuenta de que no eres el mismo Mike, que este no es el mismo mundo, y comienzan a reunirse nuevas pruebas que tú no puedes ver. Pero mientras sigues viviendo, no estés en el sofá con un tablero de visualización esperando la llamada de Oprah. No va a llamar. Continúa con tu vida, dando pequeños pasos hacia la transformación, pidiendo ayuda, distribuyendo tu currículum, imprimiendo tarjetas de presentación, haciendo borradores de tu manuscrito. Te convences, desgastando finalmente esas creencias invisibles, limitantes y autodestructivas que ni siquiera necesitabas identificar de antemano. Puede que ni siquiera existan. No vayas a buscarlas, digo yo. Y de repente, las pruebas de tu vida, casi a través de una metamorfosis, casi imperceptiblemente, comienzan a cambiar hasta que hay suficiente peso en ellas que, incluso si tuvieras creencias invisibles y limitantes, ya no tendrían sentido a la luz de tu entorno. Y comienza esta espiral ascendente, y te das cuenta de que naciste para prosperar. En la cúspide de nuestras ingenuidades como civilización, seguimos prosperando. Pero cuando te quitas de en medio conociendo algunos pequeños trucos y te alineas con tus palabras y tus pensamientos, nadie te detiene. Me encanta compartir esto. ¿Puedo continuar un poco más, por favor? Me preocupaba al descubrir que mis pensamientos se materializan. Leyendo a Seth y Ramtha, encontré confirmación. Recién salido de la escuela, trabajaba en Pricewaterhouse y las cosas iban mal. Recibía evaluaciones negativas y nadie me quería en su equipo de auditoría. Estaba casi seguro de que me despedirían de un empleo del que había alardeado tener. Era una situación que me preocupaba constantemente. Hasta hoy siento temor, no como antes, pensando, oh, Dios mío, los pensamientos se hacen realidad y solo pienso en desgracias, miedo, preocupación y qué sucederá. Y recuerdo pensar, vale, no puedes frenar este tren desbocado del miedo, estoy rindiéndome. Pero puedes, al mismo tiempo, arrancar otro tren. Así que me acosté en el sofá del salón de mi madre, donde vivía en ese entonces. Al llegar a casa del trabajo, recuéstate boca arriba, ajusta un temporizador a 5 minutos y visualiza que disfrutas tu trabajo, que todo marcha bien, que saludas a tus colegas y ellos te devuelven el saludo. Antes de eso, yo era el marginado, como el portador de malas noticias. Nadie me apreciaba. Era uno de esos a quienes la gente juzga, mientras otros son valorados. Este tipo es un desastre, simplemente no. Era ese tipo, así que visualizaba durante 5 minutos al día, y Alex, incluso cuando visualizaba que todo estaba mejorando y yo estaba feliz, me preguntaba si el finiquito sería realmente rosa. El finiquito es la metáfora del aviso de despido. No sé por qué le llaman el finiquito rosa, y recuerdo pensar, vas a averiguarlo.
A pesar de una negatividad manchada y arruinada que infectaba mis 5 minutos de visualización creativa, prevalecí. Recibí una llamada de recursos humanos. Dijo que el departamento de impuestos estaba saturado. Al departamento de auditoría no le importaría cederte al departamento de impuestos. Era su temporada alta. Y así fui transferido. Mi carrera despegó. Y otra vez he tenido miedos que no podía detener. Pero podía, al mismo tiempo, encontrar unos minutos al día en los que podía albergar pensamientos positivos. Y he perdido la cuenta. No es que no haya tenido contratiempos, decepciones, desamores. He perdido la cuenta de las crisis que se evitaron. Y Mark Twain dijo esto, célebremente. He tenido innumerables. He tenido muchas preocupaciones en mi vida, ninguna de las cuales se materializó. Como maestro de esto, pensaba, si los pensamientos se convierten en cosas con la certeza de la gravedad, como he dicho a muchas audiencias, ¿por qué no ocurren siempre las malas cosas? Porque pienso más en ellas, al menos en aquel entonces, más que en los buenos pensamientos. Y eso es nuestro. Con el tiempo me haces preguntas y recibes respuestas, tú y yo, y todos los que nos escuchan o nos ven en este momento. Somos chispas de lo divino, gladiadores de la alegría, seres eternos, atravesando las selvas, las sagradas y veneradas selvas del tiempo y el espacio, y en reinos que ni siquiera podemos imaginar. Y vamos aquí y allá donde queremos. Y cuando elegimos el planeta Tierra para ser quienes ahora somos, fue por la alegría, por las posibilidades, por la abundancia que es innatamente nuestra. Algo de lo que todos nacemos merecedores. Ahora, podríamos analizar esto y hablar de un niño pobre en una nación empobrecida, donde hay enfermedades y sequías devastadoras. Hay una explicación para todo, pero en general, para todos los que están viendo esto ahora mismo, la tienen bastante bien. Y lo mismo la mayoría de todos los demás. Y no tenemos que mirar a las excepciones para decir que esta teoría no puede ser correcta, dada nuestra naturaleza, y la alegría y el amor y el poder que nos trajeron aquí con la intención de prosperar y enamorarnos del mundo, de otras personas, de nosotros mismos y de ser amados. Al reflexionar en pensamientos alineados con verdades absolutas, como la maravillosa vida, soy poderoso, merezco abundancia. Es como, sí, sí, claro que sí. Van con la corriente de lo que nos trajo aquí, nuestra naturaleza eterna y amorosa. Cuando pensamos cosas como soy estúpido, no me gustan las matemáticas, nadie me quiere, nunca hallo la palabra justa en el momento adecuado. Es como mentira, 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 siempre serán mentiras. Tú eres el todopoderoso. Así que es como si nuestros pensamientos alineados con la verdad, conocidos como positivos, pensamientos alineados con la verdad son poderosos. Positivo es un juicio, pero sabemos de lo que hablamos. Tales pensamientos son al menos 10,000 veces, quizás 100,000 veces, más fuertes que los que no están alineados con la verdad. Somos tan poderosos que podemos hacer que cualquier cosa suceda. Incluso podemos manifestar involuntariamente caos, pero jugará a nuestro bien mayor eternamente. Con esta realización, entendemos por qué tantos pensamientos temerosos, negativos y limitados no se materializaron cuando tímido. Los pensamientos positivos en armonía con la verdad se hacen realidad. O sea, claro, por supuesto. Por eso les digo, no teman al preocuparse. Está bien, están dejando atrás tiempos primitivos. Hombres y mujeres de las cavernas, no teman al preocuparse. Pero dediquen tiempo, tal vez con un tablero de visualización o escribiendo un diario. Visualización creativa. Toma pasos concretos hacia tu cambio. Finge y compórtate como si lo deseado ya se hubiera hecho realidad. Serás completamente imparable. Imparable total. Entonces, Mike, estoy de acuerdo con todo lo que dices y quiero profundizar un poco más en la ciencia que hay detrás, porque existe una ciencia detrás de lo que estás diciendo. Mira, mucha gente piensa que esto es solo fantasía y lo ven como, oh, simplemente le pides algo a un genio y el genio aparece. Esas clases de imágenes del secreto original, que de nuevo tuvo su importancia, pero fue algo engañoso en ese sentido porque no mostraba el cuadro completo. Los pensamientos que estás creando en tu mente tienen una vibración energética y esa vibración podría ser de vibración alta o de vibración baja. ¿Estarías de acuerdo en que la razón por la cual los pensamientos negativos
que tienen una vibración más baja y los pensamientos positivos tímidos de alguna manera superan a los negativos y hacen que se materialicen un poco más rápido? Porque es así, claro que sí, porque lo positivo, los pensamientos, las ideas, la energía positiva, simplemente vibran a un nivel más alto que los pensamientos negativos o la preocupación o el miedo. Es una energía tan densa y estoy intentando explicarlo de tal manera que quien nos escuche no piense que estamos diciendo tonterías. Estos individuos solo discuten temas que parecen sin sentido ni lógica. Las vibraciones tampoco parecen tener mucho sentido. No obstante, si lo abordamos desde una perspectiva científica o intentamos explicarlo con física cuántica o el campo cuántico, a lo que tratamos de acceder para dar una explicación distinta a la ya dada, ¿cierto? Eso tendría sentido, pero para aquellos en nuestra audiencia que no lo entienden del todo, ¿podrías simplificarlo? Hay ciencia detrás de esto. Hay ciencia detrás de esto, y ahora más que nunca se está revelando cada vez más. Sí, y hasta lo de las vibraciones puede sonar un poco esotérico para algunos, como ¿eso qué es? Pero una vibración más alta está en armonía con la verdad de la magnificencia de la mente divina que nos trajo aquí. Eso no es evidencia. Diré esto y luego te daré pruebas irrefutables. Nuestros pensamientos tienen una energía y una fuerza vital propias, que al ser pensados nos abandonan y se dedican a reorganizar las circunstancias y los personajes de nuestra existencia para convertirse en realidad física. Aunque esto pueda sonar a esoterismo, en realidad no lo es. Yo dije, nuestros pensamientos alineados con la verdad son hasta 10.000 veces más poderosos que aquellos que no lo están. Puede sonar místico, pero considera esto. Apuesto a que quienes me ven o escuchan pueden confirmar que han sonreído. Esa es la prueba irrefutable en sus vidas. Han sonreído muchísimo más de lo que han fruncido el ceño. Han reído en su vida 10.000 veces más que llorado. Han disfrutado de salud 10.000 veces más que de enfermedad. Incluso enfermos mantienen su salud. Han tenido claridad 10.000 veces más que momentos de total confusión. Han contado con amigos 10.000 veces más que lo que han estado solos sin nadie a quien llamar. Eso ni siquiera ha ocurrido. Dinero. Más veces hemos tenido dinero que caído en bancarrota. Incluso en bancarrota solemos tener algo en el bolsillo. Observa nuestra civilización, con la cabeza en la arena, creyendo en un Dios blanco y enojado, viendo a la gente como desagradable y nacidos pecadores. Aún así, construimos estaciones espaciales, prosperamos, nos elevamos, cooperamos en el tráfico y entre naciones. ¿Cuántos países actualmente en la Tierra están en guerra total y violenta, uno contra otro? ¿Dos, tres, cinco países? ¿Cuántos hay en total? Unos 200. ¿No es lo normal? Con tecnología de ADN, avances científicos, smartphones, innovaciones e inteligencia artificial, estamos arrasando. Es firme como roca. Si alguien creyera que esto es mera superstición, diría que todos tenemos una oportunidad del 50 y 50. ¿De qué? ¿Éxito o supervivencia? Pero, ¿no hemos desmentido ya esa idea del 50 y 50? No existe tal equilibrio. Vivimos, sobrevivimos, alargamos nuestra vida, mejoramos, hallamos más gozo, más diversión y más amor en nuestras familias. Tanto es así que ahora, en la Tierra, pese a las ingenuidades, prevalecen más inclusión, diálogo e igualdad. Sigue mejorando siempre. ¿Dónde entra la supervivencia como nuestro objetivo? La hemos obliterado en nuestras ingenuidades e ignorancia, cuando nos quitamos de en medio y vemos lo obvio y olemos el café. Y lo veremos en nuestras vidas, Alex, si es que nuestras vidas no van bien. Incluso, especialmente porque nuestras vidas van a durar 500 en 1000 años, o hasta que queramos salir de aquí, vamos a empezar a ver cooperación y amor y una reorientación de prioridades. Inclusividad. Eso hace que ciencia, arte, amor y alegría en nuestros corazones simplemente brillen de una manera que ni siquiera podemos imaginar en este momento. El cielo en la tierra, como habla el consejo de Sarah Landon, está a nuestros pies y apenas estamos empezando a notarlo, porque finalmente nos estamos quitando de en medio
Y la tecnología nos ha comprado un poco de espacio, y el daño que la tecnología ha causado al medio ambiente será nuestra máxima prioridad, y lo revertiremos. No sé cuánto tiempo llevará. Tomará mucho tiempo. No quiero sonar desatados de la tierra. Hemos creado un desastre, pero somos impresionantes y poderosos, y vendrán tecnologías que acelerarán nuestro retorno al equilibrio con la madre tierra. La evidencia está en nuestras vidas, en la alegría que palpita en tu corazón. No existen medidas iguales de alegría y amor, ni de alegría y odio. Tampoco de optimismo y pesimismo. Nos estamos elevando. Mientras seamos ignorantes, todo es más difícil. Mejorará cuando estemos informados, lo cual ocurre ahora, gracias a programas geniales como el tuyo. Bueno, te agradezco mucho eso, de verdad, muchísimo. ¿Qué le dirías a alguien que se siente perdido o desconectado de su viaje espiritual? Si escuchan esto y piensan, no puedo salir de lo negativo, no están solos. Yo estuve ahí, tú también. Vivimos rodeados de negatividad, viendo demasiada televisión y noticias negativas. Toda esta información y toda esta energía están llegando. Quizás tienes una pareja que no para de presionarte, tal vez un padre que simplemente no te apoya, o toda tu comunidad a tu alrededor. Tú eres el único escuchando un programa como este o leyendo libros como el tuyo y sientes que estás perdido y no tienes con quién hablar. ¿Qué consejo le darías a esa persona para salir de esa oscuridad en la que están y encontrar esta luz, sabes? O tal vez él fue violado. Hay mucho horror, eso sucede en todo el mundo, nunca lo negué, pero siempre hay un trasfondo, propósito, significado. Y aunque no lo creas, hay amor en algún lugar del espectro de las cosas. Y no es tan importante entender de dónde vienes o incluso dónde estás ahora como lo es comprender el avanzar y venir de los rincones más sombríos. Mi primer consejo sería que sal y ayuda a alguien. Haz voluntariado en un hospicio o refugio de animales. Encuéntrate a ti mismo y haz la diferencia. Sé quién lleve sonrisas. Llega un poco temprano, quédate un poco tarde, consigue un trabajo. No por el dinero, a menos que por supuesto lo necesites por el dinero, pero consigue un trabajo solo para interactuar con la gente y ser quien marque la diferencia en una escala mayor. Si tienes cualquier tipo de inclinaciones o tendencias. Lo que hice yo al salir de la oscura noche de mi alma, no sabía qué vendría después. No quería volver al mundo corporativo, no quería volver al comercio minorista, a la fabricación de regalos y cosas por el estilo. No sabía lo que quería aparte de riqueza y abundancia, amigos y risas, trabajo creativo y gratificante y viajes internacionales y cuando estás perdido sobre qué camino seguir. Puedes estar seguro de que tu yo divino, tu yo superior no está perdido. Solo necesita algunos puntos de conexión. Así que a las audiencias les digo esto. Puede sonar a broma, pero lo digo desde el fondo de mi alma. Evalúa tus pésimas opciones. De acuerdo, quizás tengas muchas opciones. Si son buenas, no me refiero a ti. ¿Sabes qué hacer? ¿Tienes un camino claro? Pero si, como a mí, todas tus alternativas son malas, evalúalas con cuidado. Contabilidad pública. Podrías cortar cabello, podrías cortar césped, podrías arrancar malas hierbas, podrías trabajar en recursos humanos. Sea cual sea tu lista de opciones malas, redúcela a las 3 menos malas. ¿Cuáles son las opciones menos malas en tu lista? Establécete un plazo, un par de días, no más de una semana, y comienza a recorrer esos caminos. Empecé a enviar correos como Mike. Esa no era la vida de mis sueños, no tenía idea de a dónde me llevaría. Pero tomar acción por cualquier camino genera claridad. Una claridad que de otro modo no se podría haber obtenido. Hice circular el currículum de mi contador, a pesar de no querer ir por ese camino. Estaba desesperado. Consígueme un trabajo y no me preocuparé por el dinero, luego lo resolveré. La claridad que obtuve de esos dos caminos. Primero, me incomodaba distribuir mi currículum. Segundo, inesperadamente, el ámbito de contratación rechazaba mi regreso. No lograba entrevistas. Así, tras 3 meses, dije, olvídalo, simplemente olvídalo. Honestamente, intenté recorrer ese camino, lo hice lo mejor que pude. Realmente traté de destacar y cada puerta se cerró de golpe. Por otro lado, con la escritura creativa, recuerdo que pensaba, no quiero hacer esto, pero tenía tiempo de sobra. Me dije, oh,
Estoy seguro de que Wayne Dyer lo ha hecho mejor de lo que yo jamás lo haré. Louise Hay, el Dr. Deepak Chopra. ¿Por qué voy a enviar inspiración? Porque me apasionaba la naturaleza de la realidad. Siempre me ha apasionado y necesitaba oírlo por mí mismo. Cuando terminé el primer correo electrónico que envié, había pasado un día entero de 8 horas. Tenía 3 párrafos describiendo ese pequeño poema sobre la vida, los sueños y la felicidad. Visualiza el resultado final en tu mente. Y al final escribí este pequeño ensayo sobre cuando creas. Al visualizar el resultado final en tu mente, has formado un molde que los elementos del tiempo y espacio se esforzarán por completar. Y yo estaba, oh, maldición. Seguro Dyer nunca lo expresó así. Oh, maldición, esto es bueno. La claridad vino dando pequeños pasos por un camino que no quería. Escribir sin costo, mandar un email. Disponía de tiempo, era como disfrutar escribiendo. Al menos haber escrito. Mi madre diría, otros autores han dicho, no me gusta escribir, pero me gusta haber escrito, y yo me había puesto a ello. Si escribes bien, más vale que sea bueno, más te vale que te guste, o no lo enviarás. Al terminar de escribir pensé que estaba bien. Eso originó las balas de plata diarias, mis correos diarios previos a las notas del universo. Esta transición desencadenó un programa de audio, giras mundiales, participación en El Secreto y la autoría de 18 libros, todos bestsellers del New York Times. Tomar acción engendra claridad. Así que para aquellos que emergen de su propia noche oscura del alma o de toda una vida de oscuridad, intenta aliviar la carga ajena. Como empleado o voluntario, ayuda a niños a cruzar en zonas escolares. Sal y actúa. Sirve a los animales, cuida a los pequeños de pelaje. Colabora en una sociedad protectora. Solo sal de casa, libera tu mente. Si estás listo para un viaje más largo, recuerda, es camino de tierra que lleva a la mina de diamantes. Para mí, los senderos transitados escribiendo gratis, un sitio web sin cobrar, hablando en Toastmasters, donde se suponía que debía superar el miedo a hablar en público. Oh, hombre, solo me mostró lo asustado que estaba. Me preguntaba si la gente podía ver mi corazón latiendo, golpeaba tan fuerte. Pero en mi primer discurso en Toastmasters, hablé sobre cómo los pensamientos se convierten en cosas, que era una de nuestras camisetas más vendidas, y hablé sobre cómo, para ese entonces, 20 años en el material de Seth, había logrado muchos éxitos. No podía entender mi vida en ese momento, pero no hace falta justificarla. Enfócate en tus fortalezas, en lo que te funciona. Logré dar un discurso inspirador. Aunque lo leí, temblando de miedo, con el papel vibrando, la boca seca y las rodillas chocando, descubrí que podía escribir un discurso impactante. Era realmente excelente. Me llevó 4 días seguidos, 2 fines de semana, para redactar un discurso de 4 minutos. Aún así, temblaba como hoja frente a 11 personas. Eso me introdujo a los clubes rotarios, a dar charlas en iglesias de la unidad sobre metafísica. Me llevó a informar a mis suscriptores por email que hablaría en el Holiday Inn de Orlando, Londres, Sydney o Honolulu. Era como más allá de lo que jamás pude imaginar. Mike, quiero hacerte una pregunta que no he oído a nadie hacer antes. Tal vez puedas arrojar algo de luz sobre el tema. Has mencionado tu yo superior, la familia del alma, todo ese tipo de cosas. Supongo, ¿crees en un plano espiritual donde el alma está para aprender? Diseñamos nuestra vida y un plan del alma para experimentar y asimilar lecciones vitales aquí. ¿Cómo interactúa eso con la ley de la atracción si estamos creando un plano de lo que queremos aprender en esta vida? Bueno, si ponemos en el plano, oye, tengo que pasar por algunas luchas aquí, ¿cómo se mezcla la ley de la atracción con eso? Porque se podría decir, puedes usar la ley de la atracción para manifestar tu salida de cualquier situación basándote en nuestra conversación. Es por eso que pones obstáculos delante de ti para aprender que podemos manifestar nuestra salida. ¿Cómo se relaciona eso con lo discutido, señor? Oh, hay material interesante ahí. Bueno, planos. Sé exactamente a lo que te refieres. Contratos espirituales antiguos. Sé exactamente a lo que te refieres. Incluso el karma. Claro, todos estos son nuestros intentos de aplicar palabras a ciertos fenómenos, no leyes ciertas. No hay destino,
No hay suerte, solo existen probabilidades y posibilidades, y nosotros elegimos esas para nuestro propio crecimiento y gloria. Así que podemos cambiar nuestro plano, cambiar nuestros antiguos contratos espirituales. Sal de la rueda kármica. Constantemente estamos en un proceso de cambio, transformando nuestros pensamientos y expectativas. Al tomar nuevas decisiones, podemos y de hecho reescribimos nuestra realidad en todo momento. Nadie puede elegir por otro. Me he hecho esa pregunta varias veces. ¿Y si yo elegí esta vida? ¿Quién escogería vivir en pobreza y escasez? Parece que nadie optaría por una vida de carencias. Quizá hubiera un motivo oculto, tal vez era el destino de alguien, o para entender la situación de un país empobrecido, para que esa familia tuviera más prioridad, que llegar a Beverly Hills 9210. Pero no sería una vida elegida para ser golpeado y magullado solo para saber cómo se siente. Eso va a suceder de todas formas. Vas a descubrirlo de todas formas. Elegimos vidas solo para nuestro crecimiento y gloria. Ahora hay desvíos aquí. ¿Y qué hay del niño que muere a los 2 años? Podemos ir allí, pero no volvamos a mirar esas pequeñas excepciones para disipar lo que es obviamente discernible a través de la observación y el razonamiento deductivo. Elegimos todas nuestras vidas por la alegría, la felicidad y el amor. Y en el camino, si estos son lugares donde no hemos estado antes en otras encarnaciones, tendremos que atravesar territorios que no anticipamos. Y cuando empiezas a seguir un sueño que surge de la nada, leones y tigres y osos, si quieres ir a algún lugar donde nunca has estado, vas a estar en un terreno que nunca has visto. Y puedes decir, necesito fortalecer este músculo, o necesito más confianza en mí mismo, necesito ponerme frente a un público, y todo eso es para tu crecimiento y gloria. Y puedes decir en cualquier momento, no, detén este tren, voy a ir en esta dirección o en aquella. Pero siempre sabremos que desde el cenit de nuestra magnificencia, brillantez y divinidad es ahí. Las opciones fueron seleccionadas y las probabilidades fueron entendidas. Eso llevó a la decisión de ser, escribe tu nombre aquí. Y desde ese punto sabías lo que estabas haciendo. Se trataba de llegar a conocer la verdad, de experimentar un amor más profundo, quizás de otras prioridades, pero siempre con la habilidad. La habilidad de decir, sabes, quizás opté una cierta probabilidad de una cierta vida, pero simplemente no me satisface, o es demasiado doloroso, o demasiado aterrador. Aún habría infinitos otros caminos y probabilidades en esa vida, como es cierto para todas las vidas, para reescribir tu entrada e intentar algo diferente. Si estás aquí, todavía respiras, todavía eres quien más querías ser, y todavía eres quien Dios más quería que fueras. Poniéndole palabras, metafóricamente, tú eres eso, y ve a vivir esa vida, y espera con paciencia, actúa, ocúpate en algo, ve y sirve, procura ser de utilidad, y el sol saldrá de nuevo. Hermosa respuesta a eso, amigo mío. Ahora, Mike, podría hablar contigo al menos otras 6 horas, pero entiendo que tienes ocupaciones igual que yo. Por eso te haré unas preguntas que hago a todos mis invitados. ¿Cómo defines una vida plena? Diría que una vida plena suele llegar más fácilmente, aunque a veces de forma difícil. Al sintonizarnos con nuestros sentimientos, deseos y sueños, estos se canalizan. No son meras fantasías o invenciones, sino que emanan de la conexión con nuestro yo superior y magnífico. Por tanto, si sientes el impulso de seguir un camino, escribir un libro, servir a otros o dejar algo atrás, es porque debe ser así. Escucha esos deseos, no los rechaces, no te conformes con menos. Empieza a moverte en la dirección que te atrae. Y eso no significa que será el camino de baldosas amarillas desde el primer día, pero disfruta de ese camino, porque se convertirá en el camino de baldosas amarillas. Y mirarás atrás en tu vida como yo miro atrás a la noche oscura de mi alma y dirás, oh, pequeño Mike, sigue adelante. ¿Va a ser tan bueno? Si pudieras ver lo que yo veo ahora mismo, oh, pequeño Mike. Oh, Dios mío, todo desplegándose perfectamente. No hay nada malo contigo. No estás roto. Hay nuevas oportunidades que te van a dejar boquiabierto. Solo aguanta. Y así, ese pequeño micrófono debe haber escuchado la llamada de vuelta y está como, bueno, voy a seguir escribiendo. Bueno, voy a enfrentar mi miedo irracional a hablar y simplemente hacerlo, porque amo. Hablando sobre la naturaleza de la realidad, pero frente a más de 2 personas me aterraba. Así que enfrenta ese miedo. Eres más grande que eso. Existe una razón por la que te sientes atraído por ese camino.
Avanza por tu propia voluntad, en una dirección que es al menos tu camino menos malo. Te prometo que el paisaje cambiará. Vas a encontrar satisfacción. Vas a encontrarte a ti mismo. Vas a encontrar la manera de servir. Huiría del servicio, como dije. Yo estaba como, no, no estoy aquí para eso. Pero vas a vivir una vida de servicio, mi nueva idea. Tu pasión es tu propósito, y tu propósito es servir. O, estoy jugando con ello. Tu pasión es tu propósito, y tu propósito te llevará al servicio. Ni siquiera tienes que pensar en el servicio a menos que estés saliendo de una verdadera oscuridad. Solo tu pasión. Pero la gente dirá, no conozco mi pasión, entonces simplemente haz lo menos malo y eso te guiará. Cuando uso el GPS, empieza con el resultado final. El resultado final dicta las vueltas a la izquierda y a la derecha, y el resultado final invariablemente me hará girar a la izquierda en Cypress Court, y esa no es la calle por la que voy a alegar. Todo viaje inicia en la vía incorrecta, pues no conduce a tu destino, pero al avanzar ya te mueves. El destino te guía. Pronto recibirás orientación. Realiza un giro en U si es legal. Dobla a la izquierda con el semáforo en rojo. Esa orientación no va a llegar. Cuando tu vida está en punto muerto y estás esperando a que las cosas mejoren, te estás contradiciendo, igual que tus coches. Eso es realmente hermoso. Perdóname, Mac, pero voy a tener que apropiarme de esa analogía del GPS. Es simplemente brillante, amigo. El resultado final dicta detalles mientras tu coche esté en marcha. Eso es hermoso. Eso es realmente hermoso. Ahora, siempre pregunto si pudieras volver en el tiempo y hablar con el pequeño Mike. ¿Qué le dirías? Ya has respondido a esa pregunta, así que pasaré a la siguiente. ¿Cómo defines a Dios o la fuente o el universo? Dios mío, todo, en todas partes, siempre al mismo tiempo, es divinidad pura. No hay átomo de polvo, fragmento de vidrio o sauce que no sea 100% radiante. Y claro, eso también nos incluye. Hay magia en todas partes. La vida misma es un milagro constante, como si fuera el cielo en la tierra. No necesitamos convertirla en tal, ya que siempre hemos estado aquí. Y entonces, con nuestro poder y estando inmersos en la verdad, nuestras vibraciones se elevarán. Activamos rasgos biológicos latentes, sabemos todo. Relevante para cada decisión que tomamos. Es como, Dios mío, es simplemente pura dicha, radiante y clara. Estamos aquí por eso. ¿Cuál es el propósito último de? El propósito final de. Esta palabra que Sara usaría en el consejo es expansión, que implica más crecimiento, gloria, amor y alegría. El consejo afirma que siempre hay más, desde su perspectiva, siempre hay más. Por tanto, el propósito de la vida es vivirla y su significado, amarla. Y realmente, no podemos equivocarnos. Incluso en la más profunda oscuridad, incluso con el estómago vacío, incluso si trascendieras de esta vida, las puertas se abren de par en par, las bandas comienzan a marchar, encuentras a todos tus seres queridos y piensas, oh, no tenía que tomármelo tan a pecho, no tenía que ser tan serio, oh, volvamos y sintonizaremos con el alma de nivel superior y leeremos libros de Hay House. Regresemos a ser los mejores amigos el uno del otro, siendo recordatorios vivientes. Perfeccionemos esa capacidad espiritual con la que nacimos hasta que la vida se convierta en una alegría constante y pura. Hermoso. Y esta es una pregunta que quiero hacerte y que no he hecho antes. 3 libros que todos los interesados en este mundo del que hemos estado hablando deberían leer. Oh, Dios mío, sí, únicamente 3. Aunque no solía leer desde el COVID, me he vuelto un devorador de libros en 3 años. Diría que es Ken Carey. ¿Has leído a Ken Carey? No lo he hecho. Él redactó la transmisión de la semilla estelar en los años 70 u 80, la cual tuvo un éxito enorme. Descubrí ese libro hace 3 años, en mis estantes hace 3 años, y pensé, este tipo habla sobre el despertar y la iluminación. Ha fallecido. Ojalá pudieras entrevistarlo. Pero luego me pregunté, ¿qué más leyó? El retorno de las tribus de pájaros. Y así es el tercer milenio. ¡Pum! Pero casi los leería en el orden que compartí. Bueno, acabo de nombrar 3 libros, pero también estoy leyendo Bagrion en este momento. ¿Los libros de Seth? ¿O no puedo hacer eso? Richard Bach. Richard Bach. Pero podemos llevar, oh sí, Ken Carey, El regreso de las tribus de aves y el tercer milenio.
Muy bien, perfecto. Ay, sí, Dios mío. Muchos libros buenos recientes. Sí, y siguen apareciendo cada vez más y se están volviendo más accesibles a través de programas como este, gracias al trabajo que tú haces para difundirlos al mundo un poco más allá de estar solo en la sección de ocultismo. Ahora, ¿dónde pueden las personas saber más sobre ti, tu increíble nuevo libro con Sara y otras cosas que estás haciendo en el mundo? Pues tut.com. Ahora representa las charlas del universo y las notas se envían gratis de lunes a viernes. Tenemos una membresía. Hacemos tours en la vida real. Llevaré un grupo a Tahití. Ven con nosotros. Alex estará. Creo que es en abril próximo. Tours por Sudáfrica. Doy cursos en línea constantemente. Todd.com. Muchos recursos gratis. Y si te gusta, hay cosas que siempre puedes elegir con precios variables para adaptarse a cualquier presupuesto. ¿Tienes un mensaje de despedida al público? Los pensamientos se hacen cosas. Elige los buenos, usa tus palabras con sabiduría, actúa con prudencia, reflexiona y pregunta. Todo está conectado. Recibes lo que das. Lo que piensas, amigo mío, te agradezco que hayas venido. Siento como si hubiera encontrado un nuevo hermano del alma en nuestra lucha por despertar al planeta. Así que realmente te aprecio y valoro todo lo que has hecho, estás haciendo y harás para ayudar al planeta. Así que te agradezco, amigo mío. Alex, te aprecio. Gracias por todo el gran trabajo que realizas. Me inspiras. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.